entorno, Me ¿no? dedico a eso, soy psicóloga general sanitaria y estoy aquí con mucho gusto, la verdad. Bien. Me encanta. Eso es lo más importante y lo imprescindible. Sobre Sí, todo, joder, el ¿verdad? gusto es nuestro, de luego, porque siempre estas entrevistas son de las que nos gustan, que aprendemos un montón, nos cuentan un montón de cosas súper curiosas y la verdad que esas luego son de las que nos dejan huella y luego nos acordamos siempre de, joder, mira lo que nos contó, tal. La verdad que siempre gustan. Pues un placer para mí. Tengo la suerte de haber visto podcast vuestros y me ha encantado. El de Irene, vamos, le doy la enhorabuena porque me encantó y bueno, pues muchas de las historias que contáis aquí es psicología de la calle al final, o sea, eso de que no tenéis ni puta idea, yo no lo comparto, sí. pero bueno, habéis aprendido de otra manera, ¿no? Nosotros empezamos con una parte teórica y vosotros pues a través de la observación y las vivencias, así que el respeto es muy... Y nosotros Bueno. sin saberlo, ¿eh? Y nosotros sin saberlo. Bueno, está muy bien eso. Si tuvieras que describir, mira, esto se me acaba de ocurrir, aunque a lo mejor no viene a cuento. Si tuvieras que describir este tipo de podcast, que yo la verdad que he visto pocos, me refiero a pocos, hay podcasts de psicología, hay podcasts que tratan temas de salud mental. Podcasts como este, poco especializados, quiero decir. ¿Cómo lo harías? ¿O qué te dice a ti que hagamos lo que hacemos? Bueno, yo creo que lo que vosotros hacéis es dar voz y facilitar que la gente elabore una narrativa de su historia, ¿no? Entonces, la psicoterapia al final es el diálogo, es la cura por el diálogo, ¿no? Entonces, si dialogas sobre lo que te ha pasado, sobre lo que has vivido, al final es algo curativo, ¿no? Estás pudiendo nombrar, ordenar lo que has vivido y eso te ayuda a procesarlo. Entonces, es una forma como muy humana de ayuda terapéutica, ¿no? Desde este lugar, ¿no? No profesional, pero a través del diálogo y de la narrativa. O que hay muchas veces que sí que es verdad que ha salido gente diciendo, joder, que a gusto me he quedado, gente que ha llorado, que hemos tenido, bueno, tuvimos una racha también de personas que habían llorado y, joder, de darnos las gracias y todo. Y nosotros, la verdad que es una sensación que al enfrentarnos a ella fue como, joder, tío, que mira qué guay lo que hacemos, que la gente sale de aquí como liberada, joder. Lola fue una de las que dijo, joder, tío, me he sentado y he contado cosas que yo ni me imaginaba que iba a contar. Y cosas que hablando previamente antes de la entrevista me decía, de esto Yo no voy a hablar de porque esto, no sé ¿eh? qué, y de esto, Y de esto tampoco voy a hablar. Y luego al final se lió. Y hablo de todo, sí, Eso, sí. al hilo de lo que hablábamos antes también, creo que es súper importante, aparte de que le dais el lugar y el espacio para poder hablar de eso, es que sostenéis a los relatos, ¿no? Entonces, no todo el mundo soporta que alguien le hable de pues su dolor más profundo, ¿no? Entonces, el hecho de aguantar el tipo, mirando a la persona, respetándola sin juicio, no podéis imaginar lo potente que es. Entonces, eso es lo que hacéis vosotros. Por eso os decía antes de empezar que os cuidéis, que claro, escuchar ese tipo de historias en vivo tiene un precio, es decir, a nivel emocional, porque le estáis conteniendo, ¿no? Estáis sosteniendo. Y eso es muy potente. Ostras, Yo diré algo que no va muy a mi favor, es esto que voy a decir, y ya empezamos de verdad. Y es que tengo un plus a la hora de eso, y es que no sé cómo decir esto. Como que desconectas, ¿no? No desconecto. Ah, no, claro. De hecho, estoy más presente que en cualquier otra cosa No, pero que cuando hago. sales, me prácticamente. refiero. No. Me refiero a que yo, por la vida que he llevado y por las cosas que he vivido, hay muchísimas de las cosas que automáticamente a mí ni siquiera me escandalizan. Y ni siquiera Aparte, soy una persona medianamente fría, entonces. Claro. Por eso puedes hacer lo que haces. Tú puedes sostener porque tus acontecimientos vitales al final te han hecho, tu historia vital hace que tú puedas sostener eso. Por eso tú puedes hacerlo y otras personas no. Y tú te atreves a hacer este tipo de espacios y de podcast por eso. Porque puedes sostener, no eres psicólogo, te falta ese enfoque. La formación. Pero no tienes que hacer de psicólogo porque lo que tú estás haciendo es como otro rol también súper importante y lo haces desde ahí. Tu mirada recoge. O sea, hago la parte de escuchar, pero no de aconsejar, ¿no? Claro. Bueno, pero no es poco. ¿Entiendes? Escuchas y puedes sostener. Mucha gente no puede sostener ese tipo de relatos porque sus vivencias tampoco le han permitido, por supuesto, desarrollar esa resiliencia, ¿no? Entonces, como terapeutas, por ejemplo, eso es una de las cosas que también tenemos que ser conscientes. Tú estudias, pero luego tus experiencias vitales son las que también pueden hacer que tú sostengas a tus pacientes y te puedan hablar de ciertas cosas porque tú tienes esa autoridad moral de lo he vivido y lo puedo, entonces te puedo ayudar, te puedo tender una mano desde ahí.
Entonces eso es muy importante. Ojo, que a lo mejor incluso muchas personas que han estudiado y que son preparadas para ser psicólogos o psicólogas, luego no tienen esa capacidad de encajar esas historias tan complicadas también. O sea, en eso sí que a lo mejor sí que, vamos, hay que darle la razón también. Sí, a ver, al final eso será la experiencia, imagino, dentro de vuestra profesión y necesitarán más o menos soporte, pero con el tiempo. Sí, eso es. Luego ya tú, claro, cada terapeuta al final no sabe la vida que va a vivir, entonces si tú no has tenido una vida difícil o con acontecimientos muy adversos, pues bueno, yo respeto mucho a esos compañeros, pero ayudarán desde otro lugar, teórico, al final cada uno, lo bueno es encontrar desde dónde tú puedes ayudar a alguien y otras veces pues, desde la parte solo intelectual o, no sé, en fin. Pero si tú encima has tenido una vida dura y difícil, eso, claro, te lleva a otro nivel de trabajo, entonces tú puedes entrar a trabajar a un nivel más profundo o con unos tipos de temas que cualquiera se escandaliza, ¿no? Incluso siendo psicólogos, de cómo puedes enfocarte en este tema. Pues porque lo he vivido, he conseguido salir bien parada de eso y creo que desde ahí puedo ayudar a otros. Pero eso no todo el mundo, eso no te lo da una carrera, eso te lo da la vida, que es lo que te pasa a ti, por ejemplo. A veces pienso digo que soy un gilipollas, soy un hijo puta y no tengo sentimientos. Soy un insensible, ¿no? Es verdad. Soy un insensible frío. Pero gracias, porque... Joder, la verdad que estos comentarios, joder, la verdad, que y más pasa, viniendo de ella, joder, la verdad que se agradecen siempre, joder, claro que sí. Y bueno, ahora sí, después de tantos años acompañando a un montón de gente en momentos tan duros, ¿qué te ha enseñado el dolor sobre la vida? Pues todo, la verdad. El dolor propio y ajeno, ¿no? Te enseña pues que estamos en un mundo complicado y bello a la vez y que las situaciones muy dolorosas son como desafíos. O sea, cuanto más dolor o más complejo, más puedes crecer. O sea, no es gratuito, ¿no? O sea, lleva una implicación importante, pero si tú ves la parte de crecimiento detrás de eso, pues siempre tiene un sentido, ¿no? Le das un sentido al dolor, entonces el crecimiento mayor está detrás de los mayores dolores. ¿Todo el dolor tiene un sentido? Yo creo que sí, porque como tú sabes, mi visión es un poco no, totalmente espiritual, ¿no? Entonces yo siempre pienso que todo tiene un sentido, todo está conectado y todo tiene un propósito. Entonces para mí, sí, todo viene, bueno, para aprender, ¿no? Entonces, una putada, ¿no? Que tengamos que aprender a través de determinadas situaciones, pero a mí lo que me ha ayudado es entender que hay un propósito más allá. Y bueno, esto es de las primeras cosas que me pregunté el otro día. Estuviste un tiempo dando soporte en catástrofes, en momentos de urgencia y todo eso. Quiero entender un poco ese cambio de luego cuando empezaste ya a especializarte en otro tipo de cosas. ¿Y en qué momento el dolor ajeno, porque imagino que fue algo que generó un punto de inflexión en ti, te hizo mirar hacia adentro y cambiar ese rumbo? Bueno, pues eso es curioso, la verdad. Yo de siempre, ¿vale? Esto es algo mío personal. Desde siempre, desde muy pequeña, yo siempre he sentido que hay algo más. O sea, eso es algo que no me preguntes por qué, porque en mi familia no hay nadie creyente, espiritual. Son creyentes, pero que tampoco personas muy practicantes o que a mí me hayan inculcado, bueno, pues lo típico, ¿no? Yo he crecido en un pueblo de Toledo, pues al final, pues muy normativo todo y desde ahí, ¿vale? Pero a mí nadie me ha inculcado nada espiritual, ¿no? Mi abuela paterna sí que era así más hierbas, la mujer de esto que te curaba los catarros con manzanilla y cosas de estas, ¿no? Sí, ella sí. Pero bueno, nada más. Entonces, pero yo desde siempre he sentido que hay algo más. No soy vidente, ni veo cosas, ni nada de esto, ¿no? Pero sí tengo unas certezas internas, no me preguntes por qué, que no cuestiono y las he como alimentado, ¿no? Me he nutrido mucho en ese sentido. Entonces yo eso siempre lo he tenido ahí, ¿vale? Entonces, en la parte personal. Pero bueno, desde ahí pues yo quise estudiar psicología, que lo supe con 6 años, o sea, directamente, muy pronto. Dije, ¿bailarina o psicóloga? Me gustan las dos cosas. Joder, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Y pensé, mi madre no me va a llevar. Digo, aquí en un pueblo pequeño no hay academias buenas. Digo, aquí no voy a prosperar mucho como psicóloga, o sea, como bailarina. Digo, pues la psicología, pues psicóloga. No me preguntes tampoco por qué, porque no conocía a ningún psicólogo. El caso que yo sabía, claro, que tenía que seguir un itinerario científico. Ir a la universidad, se me daban bien los estudios y tal. Pero siempre me ha acompañado esta parte. Entonces, aunque yo estuve en el SAMUR como psicóloga voluntaria 7 años, ya
yo ahí ya tenía mi mirada Introspectiva. y más espiritual. Entonces, bueno, estuve ahí durante 7 años y, bueno, pues ahí se trabaja con trauma agudo, ¿no? Y en situaciones donde la espiritualidad no aplica, ¿sabes? Pero bueno, siempre estaba dentro de mí. Entonces ahí estuve mucho tiempo y, bueno, aparte pues daba formación, o sea, que hacía otras cosas relacionadas con la psicología, hasta que luego ya con los años enfoqué todo a la clínica, porque podía hacer un seguimiento de los casos. Al final las urgencias me encantan, y me encantan, quiero decir, que profesionalmente me gusta mucho ese tipo de intervención, pero luego te desvinculas de la gente, ¿no? No sabes, no puedes hacer un seguimiento. Es como un primer momento de soporte, a ver, que hacer lo que puedes, que luego ni siquiera sabes realmente si ha servido o no. Bueno, siempre sirve, o sea, seguro que sirve porque está todo muy protocolizado y son intervenciones que tienen mucho soporte detrás, o sea, sirve, pero claro, sirve para iniciar, para prevenir duelo patológico, bueno, pues para encauzar a la gente, para atender en crisis, ¿no? Para revertir el shock. Eso es lo que te iba a decir, para salir directamente del shock. Eso es, justo. O sea, la intervención ahí, la expectativa tiene que estar muy enfocada y muy clara, ¿no? No eres su terapeuta, pero tú inicias, ¿no? Ayudas a iniciar ese camino, ¿no? Pero claro, luego me faltaba el trabajar en los procesos ya más el acompañamiento. El seguimiento, digamos, de esa persona que ha empezado ese tratamiento, vamos a decirlo así, después del shock, decir, bueno, pues, ¿y qué ha pasado con esta persona? ¿Y cómo lo lleva? ¿Y cómo tal, no? Sí, acompañarles y verles pues cómo sus procesos van avanzando, ¿no? Entonces esa parte pues ya veía pacientes individuales en esa época, pero estaba más enfocada a la formación en empresas y a las urgencias, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, cuando ya empiezo en la clínica, sobre todo a partir de un acontecimiento vital muy duro que yo tuve que vivir en mi familia, me hizo retirarme un poco de la parte activa y empezar a profundizar mucho y a conectar mucho más con esa parte como más espiritual, ¿no? Más trabajo de alma, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando yo dije, joder, pues esto a mí me ha servido, entonces yo creo que si lo aplico, mezclo esa parte más científica con esa parte más humanista, ¿no? Y espiritual, pues habrá gente que también les sirva, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando poquito a poquito, con los años, pasé de llevarlo de propia autoaplicación a aplicarlo con mis pacientes, ¿no? Y a atreverme. También te digo, la edad. La edad me ha ayudado mucho a decir, y el bagaje también, ¿no? Decir, oye, ya llevo años, casi, bueno, más de 20 años, ¿no? Dedicándome a esto. Al final, pues la gente te conoce, ya de los pacientes que te vienen, ya casi todos vienen referenciados por otros pacientes. Entonces te puedes permitir un poco el lujo de cada vez ser más tú, cada vez ser más auténtico y cada vez aplicar cosas que no tienes un soporte científico detrás, pero tienes un soporte personal, ¿no? Un soporte de siento que esto, y he podido ver con la experiencia con otros pacientes, sé que esto ayuda. Entonces, dependiendo de los casos lo aplico y en otros casos no. ¿Vale? No todo el mundo. ¿No te buscan generalmente ya? ¿Ha llegado un punto en el que generalmente te busquen precisamente ya por eso? Ya muchos sí, y sienta súper bien. O sea, me encanta cuando alguien ya viene buscando lo que viene buscando, ¿no? Otras veces se da de forma espontánea, ¿no? Pacientes que empiezan, vamos, a quienes ni siquiera yo les hablo de estas cosas, o sea, que no es necesario. Pero con el proceso vamos viendo, si yo veo que hay algo de eso que les puede ayudar y veo que el paciente, pues sus rasgos de personalidad, su nivel de conciencia y todo esto, lo va a recibir bien. Y lo digo, esto no está avalado por nadie. Por mí. Eso está mi aval, el propio aval personal, ¿no? Entonces, ellos lo saben, ¿te apetece? ¿Te puedo decir cosas que me vienen a mí random, ¿no? En la cabeza. Y siempre me dicen sí. Entonces yo ahí ya pues entro con desde otra parte más intuitiva, ¿no? ¿Hay algo que te haga ver, este se lo puedo proponer, a este no? Sí. ¿Hay alguna cosa que tú te fijes? Sí. Muchas cosas, no te sabría decir, porque luego es que todo lo hago desde un punto muy intuitivo. Entonces yo siento cuando una persona va a estar abierta para recibirlo y cuando no. Y también, claro, la parte profesional, la experiencia, te hace ver qué tipos de personalidades y en qué punto de conciencia está esa persona para poder recibir. A veces que si lo dices puedes hacer daño, porque no todo el mundo está preparado para todo. Entonces, si tú tienes como profesional que medir qué tipo de desafío le puedes poner a tu paciente, igual que si les mandas, o sea, igual al tipo de intervención psicológica puramente dicha, ¿no?
tú no puedes intervenir igual con unos que con otros, ¿sabes? Entonces, eso es algo que te da también la experiencia, los conocimientos y la parte intuitiva si la dejas entrar también. Entonces, bueno, ¿sabes? El nivel de apertura que tiene la persona, ¿no? Sí, La eso sí que se ve de primeras, claro, realmente. Si es flexible, no es flexible, sus valores, ¿entiendes? O sea, hay gente, pues tengo muchos ingenieros que curiosamente, algunos ingenieros me han dejado trabajar en la parte espiritual y es brutal. O sea, luego al final están deseando entrar en esos terrenos más inconscientes. También trabajo mucho con el concepto del inconsciente de Jung, ¿no? Basándome sobre todo en Jung, ¿no? Explícalo si quieres. Por favor, pequeño tutorial, por favor. Nada, muy fácil, que no quiero teorizarlo ni mucho menos, pero bueno, pues era un psicoanalista, pues uno de los padres de la psicoterapia, ¿no? De la psicología, pues contemporáneo de Freud. Entonces, Freud fue más popular, pero bueno, Jung era psicoanalista, era médico psiquiatra suizo, y bueno, él introdujo el concepto del inconsciente colectivo, el tema de la interpretación de los sueños también, y bueno, la parte más espiritual ya la introdujo él en 1800 y pico. También 1900. un poco como tú, ¿no? Autodidacta y... Bueno, él, claro, él era un... Bueno, yo no me puedo comparar con Jung, ¿eh? O Sí, sea, bueno. por Dios, o sea, Esos principios Sí, pero claro, de decir, bueno, voy a ya me ello. gustaría a mí, vamos. Pero claro, es que si fue pionero, es que tuvo que ser autodidacta, porque otra cosa Claro, no había sí, nada sí. previo. Un iluminado, o sea, Sí. un iluminado que se atrevió y de hecho pues se separó. O sea, Freud rechazó a Jung claro, Freud, todo tiene su sentido. Freud necesitaba que todo fuese mucho desde la ciencia y tal. Y bueno, pues para proteger un poco eso, porque es verdad que los psicólogos también, históricamente, hemos tenido que protegernos y separarnos y diferenciarnos de esa parte, pues, curanderos, ¿no? Como un cura. Sí, a lo mejor más partes religiosas o de creencias, así que a lo mejor no están Charlatanes. tan basadas en la ciencia o en la cosa empírica, que digas, joder, es que esto lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo... Eso es. Claro, entonces... no, a lo mejor hay que hacerla esta porque, claro, antiguamente el cura del pueblo era el psicólogo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para diferenciarse, a lo mejor Claro, habría que tirar por ahí. Claro, tuvieron que aferrarse mucho, igual que otras corrientes como la cognitivo-conductual, pues se han tenido que amparar mucho en la ciencia, ¿no? Y gracias al trabajo de todos ellos se ha conseguido que sea seria, o sea, que sea una disciplina considerada seria, ¿no? Pero claro, es la ciencia de la subjetividad, desde mi punto de vista, entonces es muy difícil protocolizarlo. Sí. Entonces, claro, pues Jung se separó de Freud desde este punto. Entonces, para mí es un maestro y es un referente. Entonces, habla de la sombra, de esa parte de nosotros que no aceptamos, que no integramos. De eso me sonaba a mí. Claro, ¿sabes? Entonces es una La parte sombra, muy- ¿no? Sí. Lo que te suena a ti es la sombra. No, pero es verdad, eso sí que Sí, lo había joder. escuchado, de lo que decía que alguien me persigue, ¿no? Debate de todo eso. Y cuando mira hacia atrás era su propia sombra, ¿no? Es ese concepto. La parte inconsciente del ser humano, pero desde un punto de vista más energético, los arquetipos. Entonces esos conceptos a mí me encajan mucho con mi personalidad y es para mí mi referente. Pero vamos, Y muy lejos de Jung, ¿eh? bueno, nunca se sabe. Tampoco se puede realmente ver, ¿no? Sí, claro, a ver. Si al final es algo que solo recibes tú, ves tú, valoras tú, nunca lo sabrás. Eso es cierto. Entonces no te pongas por debajo porque no sé, nunca lo sabrás. Y he notado que valoras y pasa muchas veces, todo el mundo que habla sobre el tema energético y todo eso, ligas la energía con el alma, ¿no? Por ejemplo, mi caso concreto, yo soy ateo realmente, aunque el chico Dani que vino me dijo que no, que como creo en la energía no soy ateo porque ya creo en algo. Que ya crees en algo. Yo me considero ateo porque no creo en ninguna religión. Y sí me guía mucho, creo, a veces incluso hago caso, el tema de las energías, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, no creo en nada del alma. No sé si entiende por dónde voy. O sea, el hecho de que se liguen ciertas cosas y casi todo el mundo que habla de ese tipo de cosas lo hace, a mí me choca, pero claro, yo es que soy un bicho raro. ¿Sabes? Entonces quiero que me expliques un poco por qué esa forma de ligar siempre la energía y el alma, o al menos cuál es tu punto de vista sobre eso, o cómo tú lo ligas. Vale, esa pregunta es complicada, es muy buena Sí, sí. pregunta, ¿eh? Es Ya superbuena has visto por lo que te ha pregunta. traído. Esto solamente egoísmo puro, ¿eh? O sea, claro. Esto es egoísmo puro para satisfacer su curiosidad y ya está. Me habrá engañado, que luego le pasa una pregunta y digo, esto no estaba ahí escrito, pero...
Yo la traigo para que me explique esto, luego ya, pues bueno. Claro, ha dicho, no me preparo nada, yo tampoco. Ya te estoy viendo venir, Jorge. Bueno, a ver, es una pregunta, claro, compleja porque, claro, es muy subjetiva y esto sí que es verdad que no hay nada, hay mucho escrito, pero nada comprobado, ¿no? Entonces, es verdad que el concepto de alma, que bueno, que ya lo han trabajado, lo han hablado muchos filósofos clásicos, ¿no? Siempre ha estado ahí. Pero es verdad que está muy relacionado con la religión. Se asocia, o como que se lo han apropiado, ¿no? Sí. Quizá por eso me choca a mí tanto, ¿sabes? Claro, sí. Justo hablaba ayer con un paciente de este tema, ¿no? Y hablamos de la fe, porque yo le propuse, ¿no?, tener en cuenta la fe para solucionar un tema, ¿no?, que está viviendo. Y él fue a un colegio de curas y tal, él es homosexual, entonces le costó mucho, tiene mucho rechazo a esto. Entonces, claro, pues trabajamos justo en esto, en darle una definición de fe que para él le sirva, que le sea útil, la suya propia, ¿sabes? Que no tenga que ver con la religión ni con nada. Con algo que repudia directamente la homosexualidad. Eso es, justo. Entonces, bueno, pues hablamos un poco de esto, que es algo muy personal. Entonces, hay que ver para ti qué son las energías. Porque claro, tú me dices las energías y el alma, pero para ti, ¿qué es las energías? ¿Qué es en lo que tú crees? Pues básicamente es cuando te pasan muchas cosas malas. Por ejemplo, hay momentos en el que no te ocurre algo y ya está. Normalmente no es así. Te ocurre algo y vienen muchas cosas seguidas. Yo lo asocio a un mal momento energético, alguien que está pensando mal en ti, o mucha gente incluso que está pensando muy mal en ti y te desea muchas cosas malas, las energías de los lugares, las energías de las personas, ese tipo de cosas. Vale, pues en ese sentido, o sea, tú crees en algo que no se ve. Sí, efectivamente. ¿No? Que Dani al final va a tener razón. Estás escuchando estás escuchando tus sensaciones. Lo que tu cuerpo, no lo que tu mente te dice, sino lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Porque es algo como muy sensitivo. No es nada racional. Porque tú le intentas explicar a alguien qué es eso de las energías y te dicen, venga, a ver, que los físicos te lo pueden demostrar, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, crees en algo, en cuanto crees en algo que no se ve, ya da igual que sea un dios, que sea el aura de alguien, que sea la mala suerte de alguien que ha pensado y su pensamiento ha creado una energía que puede influir en algo que te pasa a ti. Entonces ya estás en ese mundo. Pues mira, la astrología, sin ir más lejos. La astrología ya solo por la posición de las estrellas que te influye. Y no es ningún dios, ningún nada. El equilibrio cósmico del nirvana. Son muchas cosas que no tienen una figura de dios como tal, pero que hay creencias sobre ello igual. Sí. Ahí te quedas, ¿eh? ¿Qué? No voy a decir nada más. Me vale con esto. Y luego el alma es un concepto muy bonito, muy interesante y que, bueno, pues aquí depende a quién le preguntes, pues te va a definir qué es el alma. Yo sinceramente no sé lo que es el alma, te quiero decir. Yo me he construido mi propia idea de lo que para mí es el alma. Y lo que yo promuevo es que cada uno busque lo que para él significa las energías, lo que para él significa el alma, y ya desde ahí, pues ya la vida también te va colocando mucha información delante que te ayuda como a darle más soporte. Pero para mí el alma, pues esa parte esencial de ti mismo, es tu yo más auténtico, ese es tu alma. O sea, más como algo a nivel de cómo te comportas, ¿no?, que como algo trascendental, ¿no? Es algo más trascendental, es tu parte esencial. Y luego tenemos otra cosa que es el ego, que es súper difícil, que a mí me ha costado muchos años medianamente entender qué es el ego. Y todavía me queda muchísimo, por supuesto, pero ¿qué es el ego? A día de hoy para mí, que esto es súper personal, pero para mí el ego es el personaje. El personaje que nos hemos tenido que crear de forma inconsciente para poder vivir en sociedad, en este digamos. mundo, para poder integrarnos en la familia que nos ha tocado o que hemos elegido en otro plano, pues para poder vivir en la cultura, en la sociedad, en el contexto, para podernos adaptar, es como el vehículo. Al medio, ¿no? O sea, para que yo lo entienda, esto es como el asesino en serie que tenías en el piso de arriba, que cuando te preguntan a los vecinos dicen, no, si era muy majo, saludaba siempre que le veía. Y luego en realidad el tío es un asesino en serie. Entonces el asesino en serie, digámoslo, es el alma, la esencia, y el ego es el que te saludaba todos los días y te ayudaba con la bolsa de la compra en el portal. Bueno, a lo mejor un poco extremista mi ejemplo, ¿no? Pero ahí tengo algo que apelar, porque realmente, claro, ahí es la patología, ¿no? O es la psicopatía, ¿no? sí, Eso, ese que te ya, haces... a ver, entrando dentro, o sea, ya... Claro.
si, o sea, por poner un caso que se viera claro, ¿no? A lo mejor. Vale. Porque ahí ya, claro, ya entran otros factores del tema psicopatía y. Digamos que la parte esencial de esa persona está muy escondida. O sea, ese que saluda es la propia psicopatía o los rasgos que hacen que pueda parecer ser un estupendo ser humano. O sea, ya es un nivel superior, ¿no? Eso es Digámoslo una así, o. Eso, o patología o eso es un rasgo perverso. Ujú. Su parte esencial ahí está muy comida por el personaje. Ujú. El personaje está muy distorsionado. Es un personaje chungo. Claro, es que como ya entremos en el tema psicopatía, ya aquí me vuelvo loco con esto de los temas de los asesinos en serie y tal. Ya Eso mola mucho, me puedo volver loco aquí, ¿eh? Pero esa parte que saluda no es el yo esencial. Vale. Es la patología o la parte perversa de esa persona. Claro, es que ya no eres tú, o sea, ya no es ni el personaje, ya es que te fuerzas ya a hacerlo porque si no, sabes que te van a pillar o sabes que van a saber lo que eres realmente, ¿no? Claro, es el rasgo que hace, claro, eso es. ¿Y Vale, cómo una persona normal puede diferenciarse del ego? ¿O cómo se llama? Suyo. El ego, la parte egótica, ¿no? Es sí, el ego es pues el personaje, ¿no? que decimos. Y el problema es que muchas personas yo estoy en un trabajo personal continuo y donde yo estoy, pues si yo hablo de esto es porque previamente me lo he trabajado y me lo estoy trabajando. Entonces hablo hasta donde yo vitalmente he llegado, ¿no? A día de hoy. Entonces, ese es el motivo de la vida, ¿no? Ese es el propósito. Para mí, la vida, y esto lo dijo Jung antes que yo, y lo comparto, es la experiencia donde nos aprendemos a conocer, ¿no? Gracias a la experiencia vital, sabemos quiénes somos y es donde podemos empezar a diferenciar. O sea, en el momento que ya entiendes que hay un personaje que te ha ayudado, no hay que juzgarlo ni criticarlo, te ha ayudado a adaptarte al medio. Sin ese personaje no podemos vivir aquí en este mundo terrenal, ¿no? Entonces, no es nuestro enemigo. Que es una herramienta. Es una herramienta, digámoslo pero claro, así. cuando nos identificamos con esa herramienta es cuando yo me creo que soy mis emociones, yo me creo que soy mis pensamientos. Entonces, en esta vida, pues eso, tenemos toda una vida por delante para ir conociéndonos y para ir diferenciando quién soy yo auténticamente y quién es mi personaje para adaptarse al mundo. Eso es un proceso, ese es el proceso para mí. ¿Puede alguien disociarse totalmente de su ego? A ver, ¿puede alguien en este mundo terrenal? Creo que hay gente que está muy evolucionada, pero es muy poca gente. Muy poca gente. ¿Algún ejemplo? Pues a ver, totalmente, no sé, no le conozco, entonces tampoco sé cuánto de diferenciado está, pero el autor del Poder de la Hora, Eckhart Tolle, creo que no sé cómo se pronuncia. No, pero buscaré. Ese libro es imprescindible, o sea, ese libro es una maravilla. Para mí, él es una de las personas más iluminadas dentro de un ejemplo, pero hay poquitos. ¿Y algún mecanismo para...? Porque, o sea, entiendo que habrá gente... Al final voy a ir a lo mío, ¿sabes? Entiendo que habrá gente incluso que actúe en sí, que no sepa directamente, ¿no? Que está actuando en base a cómo es o a su ego o tal. ¿Algún mecanismo para detectar, por ejemplo, tu forma de actuar y cómo empezar a disociarse? Sí, bueno, a ver, disociarse... Estoy muy influida por la parte psicológica, pues es un término muy técnico, la disociación. Pero, del ego, me refiero de tu parte está egótica, guay. como tú la llamas. Eso es, está muy bien aplicado, pero disociarse en el buen sentido de la palabra. A ver, yo pienso que esto es como un despertar desde mi punto de vista. Entonces, las personas, la mayor parte de la gente, no sé, me lo voy a inventar la estadística, pero un 80%, no se plantea esto ni por asomo, ¿vale? Y muchas de esas personas morirán sin haberse dado cuenta que han vivido esta experiencia humana desde su personaje. Y no pasa nada, porque para mí, desde mi punto de vista, así tiene que ser. Entonces, quien se tiene que despertar y quien tiene que empezar a trabajarse en ese nivel, siempre hay algo, acontecimientos vitales, estresantes, traumáticos, un libro que de repente te hace un clic. Sí. O sea, la vida te lo hace ver, ¿entiendes? O sea, tú no tienes que hacer nada, no hay que agobiarse. Todo está, desde mi punto de vista, sabiamente
conectado. Son entonces, señales, ¿no? Que te van sí, indicando. que te llevan, eso es. Te llevan y luego tú puedes seguirlas o no. Y todo está bien, es decir, hay que estar en paz con todo ello. No todo el mundo tiene que trabajarse porque no es el momento. Entonces, cuando tú sientes esa incomodidad ya te lleva a buscar los libros, los terapeutas, las películas, la meditación. O sea, hay tantas formas. O sea, pero la vida te lleva. Tu propio camino te La lleva. meditación es un camino también. Sí, la meditación es un camino también, claro, porque si todos meditásemos de forma habitual, todos estaríamos muchísimo más despiertos y no estaríamos Más volcando centrados. 100%. Más en el presente. Daríamos menos guerra, ¿no? En Menos general. manipulados por todo, no teniendo a ChatGPT como nuestro consejero de cabecera, en fin. Si todos meditásemos desde pequeños, bueno, o en el momento que lo descubramos y lo hiciésemos de forma como una práctica, como una filosofía de vida, pues el ego seríamos otra sociedad. temblando. Seríamos otra sociedad totalmente distinta. Completamente. Sí. Yo lo he dicho hace mucho tiempo, además que no lo digo, aprovecho para decirlo, meditar. Yo hace tiempo que no lo hago muy mal y por eso estoy lo estresado que estoy. Yo las veces que lo he probado es droga gratis, ¿eh? Ya, el problema es que termino colocado, tío. la mayoría de la gente no lo hace porque para tú notar ciertos efectos tienes que, por lo menos en mi caso, llevar como un mes meditando diariamente. Sí. Pero llega un momento en el que tú dices, joder, estoy menos estresado, estoy más centrado. Cuando pienso las cosas, las pienso de verdad. Si me pongo a hacer algo, lo hago y estoy presente en lo que hago, me sale mejor. Por lo tanto, tengo las cosas mucho más claras. Es algo muy curioso, una racha que tuve era terminar y decir, joder, tío, es que me he quedado cuajado, ¿sabes? Me he quedado como de relajado en el sentido de que parece que droga gratis. Serotonina ahí al cerebro. Sí. Yo lo que recomiendo para esto es que, claro, como es algo que no tenemos incorporado en nuestra sociedad occidental, no nos han inculcado esto, ¿no? Entonces, claro, es algo que se nos escapa. Vamos en modo automático, en general todos, Sí. Yo de la primera. Entonces, siempre recomiendo apuntarse, o sea, pagar, de verdad, o sea, pagar para apuntarte a un curso, a un programa de meditador, o sea, o crear un grupo de gente que se conoce, de amigos, y programarlo, decir, venga, pues físicamente sería genial, pero es imposible actualmente, ¿no? Pero aunque sea de forma virtual, programarlo o pagar cursos, o sea, que te obliguen, como cuando dices, joder, me cuesta hacer deporte, pues me pillo un entrenador personal, porque si no me obligo no lo hago. O vas con un amigo, que al final Eso es, justo. Pues te esfuerzas más. Con la meditación lo mismo. Si quieres proponerte el hábito de meditar, únete a gente que tiene ese mismo hábito, pero que está por delante de ti. ¿Sabes? Sí, para poder ir detrás de alguien y tener una referencia. Eso por es. así decirlo. Eso es, una referencia y alguien que ya es sabio en eso, porque lo aplica, lo vive. Sí. Eso siempre ayuda. Pues ya sabéis, meditar. Bueno, vamos a centrarnos un poco, que si no yo me iría a preguntarte cosas porque me han venido 7 cosas más. Pero bueno, me gusta que